Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal, amigos? Les habla Charlie Abbott directamente desde el hermoso país de Costa Rica, en el cual, junto con mi familia, mi esposa Eva, mi hija Allison y mi hijo Andrés, estamos sirviendo al Señor desde nuestra amada iglesia, la Iglesia Bautista Misionera en Sabanilla de Montes de Oca. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes que pudiéramos reflexionar juntos sobre un pasaje que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 22. Vamos a leer algunos versículos de estos que dice así. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vamos a llegar en la lectura hasta este versículo. Acá podemos ver aspectos muy interesantes. Primero, veamos un poco el contexto de este pasaje. Tenemos que recordar que Samuel fue uno de los mejores jueces de Israel en el periodo que se conocía como la era de los jueces. En ese tiempo no había una persona como rey en Israel. Los gobernadores eran los jueces, o se manejaban ellos a través de jueces. Si nosotros vamos al libro de Jueces, dice en el capítulo 21, versículo 25, dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Si analizamos este pasaje en detalle, el que está en Samuel, podemos ver las decisiones erradas que se iban tomando progresivamente. Veamos de vuelta 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Acá puede surgir la primera pregunta, y es: ¿quién le dijo a Samuel que podía poner a sus hijos como jueces? Recordemos que esto no era un tema de herencia o de traspaso o como una monarquía, ¿verdad?, donde se iba pasando esa posición, sino que las personas debían ganarse este puesto a través de su testimonio, a través de su ejemplo, a través de ser una persona irreprensible. Veamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo del 18 al 20. Dice: jueces y oficiales pondrán en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Esas eran las características que tenían que tener los jueces en Israel, pero así no eran los hijos de Samuel. Ellos eran unas personas que no buscaban agradar a Dios, no les interesaba a Dios. Y entonces, en medio de esa circunstancia, veamos lo que dice en 1 Samuel 8:3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. En medio de estas circunstancias, Israel pide un rey. Ellos le pidieron a Samuel: danos un rey. Y cualquiera pudiera decir que el hecho de que Israel pidiera un rey no era algo lógico. Si bien es cierto, estaban enfrentando problemas con los hijos de Samuel, pero esa petición mostraba una vez más el corazón de Israel. ¿Y por qué digo esto? Veamos qué fue lo que pidieron. Pidieron un rey humano, o sea, no querían a Dios. Acá podríamos nosotros cuestionarnos y decir: ¿por qué Israel no pidió un cambio de jueces? Si el problema era que los hijos de Samuel
no estaban trabajando bien, no servían como jueces, ¿por qué no pidieron un cambio de jueces? No, sino que ellos pidieron un rey. ¿Qué podemos ver con esto? Que en medio de estas circunstancias brotó lo que realmente había en el corazón de Israel. Ellos no querían a Dios. Y esta era la oportunidad para sacar a Dios de en medio. Recordemos que Israel en el desierto, si vos te pones a pensar, cuando Israel estaba en el desierto, cuando fue sacado con mano milagrosa de Egipto, ellos siempre mostraron la misma actitud, la queja. Tenían sed y venía la queja. Tenían hambre, venía la queja. Ya no querían esa comida, venía la queja. Tenían más sed, venía la queja. Y en medio de todo eso, Dios en su misericordia siempre les dio para las necesidades de Israel. Entonces vimos ahí en primer lugar que pidieron un rey, o sea, no querían a Dios. Pero en segundo lugar, querían tener lo mismo que las demás naciones. Acá este versículo, creo que el problema casi incrementa el problema de Israel. No era solamente que ellos querían tener un rey, no, sino que ellos deseaban ser como los demás gentiles, o sea, como el mundo. Y acá podemos hacer un gran alto en el camino, un alto para nosotros, para reflexionar, como creyentes. ¿En quién ponemos realmente nuestra mirada? Cuando tenemos necesidad, cuando tenemos problemas con personas, cuando hay alguna situación de salud, cuando los planes no salen como yo esperaba, ¿me aferro más a Dios, a su persona, a su palabra, o permito que mi queja sea la que me domine? Y como en el huerto de Edén, empiezo a dudar de la bondad de Dios. Mis amigos, cuidemos bien lo que permitimos que haya en nuestro corazón. Cuidemos a dónde ponemos nuestra mirada. Cuidemos de no andar anhelando, deseando lo que este mundo ofrece, porque este mundo es nuestro enemigo. Recordemos que los tres enemigos del cristiano es el mundo, la carne y Satanás. Entonces lo que ofrece este mundo jamás va a ser bueno para nosotros. Pero también cuidemos lo que nosotros le pedimos a Dios. Dice en su palabra, en 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo peor que le pudo pasar a Israel fue que Dios aceptara darles lo que era la voluntad del corazón de Israel. Pero en este pasaje, 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, podemos ver que es cuando Dios nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo, pero antes estamos seguros que esa es su voluntad, esa es la mejor bendición que podemos tener para nuestra vida. Mis amigos, caminemos en nuestra vida buscando alinear nuestro corazón al corazón de Dios, para que así sea Él quien añada lo que realmente será de bendición para mi vida. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.